Hola, buen día, bienvenidos. Esto es La Pizarra en su versión podcast, un contenido que realizamos desde la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que presentamos a través de las diferentes plataformas de UACJ TV. Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Noé Sánchez Navarro. Abraham, buen día, ¿cómo andas? Buen día, Noé, contento de tener este episodio de la No puede ser. ¿De la podcast ibas a decir? De la... Sorry. Bueno, Va. 3, 2. Hola, buen día, bienvenidos. Esto es La Pizarra, esta versión podcast que realizamos, una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria y que presentamos aquí a través de las diferentes plataformas de UACJ TV. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Abraham, buen día, ¿cómo andas? Noé, buen día, contento de estar en este episodio de La Pizarra Podcast, esta versión, este formato distinto que hacemos después de haber realizado nuestra emisión o nuestro formato para Facebook, YouTube. Ahora tenemos esta versión para podcast porque tenemos mucha audiencia a través de estas plataformas. Nos gusta escuchar, nos gusta ser acompañados y bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia que nos permite darles esta compañía, pero aparte también compartir información importante acerca de temas muy pertinentes de hoy en día. El tema de hoy es bastante importante, es bastante relevante, ¿no? Sí, cómo no. Hemos platicado hace algunos días sobre el tema de la importancia de la lectura en el desarrollo de la infancia. Y aunque pareciera ser un tema pues ya muy tocado, yo creo que siempre es importante retomar qué tanto leemos, cómo leemos y sobre todo cómo promovemos ese hábito en los niños. ¿Tú leías mucho de niño? De niño, pues aparte de la tarea, aparte de lo que me encargaban, la verdad no tenía el hábito de leer. Sí recuerdo que de 5 o 6 años, 7 años, mis papás me compraron alguna serie de cuentos, pero hasta ahí ya en el crecimiento en la primaria, pues obviamente leía lo de la escuela, lo académico. Me gustaba mucho la historia en aquel entonces, bueno todavía, pero en aquel entonces era muy dado a leer mis libros de historia, me los aprendía, los estudiaba. Y en la secundaria también seguí por el mismo camino, ¿verdad? Puros libros de académicos de la escuela, textos de educación. Y en la prepa yo creo que es cuando empecé a desarrollar un poquito más la cuestión de la lectura que no fuera de escuela. Y empecé a leer, pues tú sabes, estos temas de adolescencia, de juventudes, pero empecé poco a poco básicamente. Yo también me acuerdo mucho que creo, de hecho el otro día le compartí a una amiga que creo que el primer libro que yo leí, o sea, por decisión propia, va a sonar bien raro, pero es Breve Historia de México, porque era un libro que tenía mi papá me lo regaló. Y todavía lo conservo, está roto, pero me gustó mucho. Y luego me llamó mucho la atención que cuando empecé a dar clase, hace, no sé, como 11 años, lo utilicé para un capítulo para una de mis clases, ¿no? Entonces, era sobre historia. Pero también no me pasó que yo leyera muchos cuentos, o sea, no, como que empecé como al revés y después empecé a leer ya cuentos. Pero eso es lo interesante de la lectura, o sea, y en el caso de los niños, que nosotros pensamos que hay como un manual para leer, o sea, que tienen que leer a fuerzas algo. Por ejemplo, hay esta idea de que todos tenemos que leer El Quijote. Claro. Y yo confieso, nunca he leído El Quijote. Y debo decir también que no sé si lo vaya a leer. No te atrae. No, la verdad no. O sea, lo empecé, pero no sé si me alejó el tema de que era obligado. O sea, como me obligaban, como yo decía, no lo voy a leer porque es obligado. Entonces no llegué a ese punto. Hay personas que le enloquece El Quijote, ¿no? Ajá. Y que hay concursos de conocimiento, de preguntas y respuestas del libro. A mí cuando me tocó que me encargaran leer El Quijote, como que me quiso emocionar, pero no me terminó de convencer o de emocionar. Y un factor importante ahí fue el lenguaje de aquel tiempo. Pues aquella lengua que se utilizaba en aquel tiempo, aquel español antiguo, por así decirlo. Entonces era algo complicado, era algo tedioso porque tenías que leer muy despacio para poder entender lo que te estaban diciendo. Entonces comparto contigo lo que dices, ¿no? O sea, El Quijote es complicado, si no te lo explican como que es difícil. Y ahorita, pues yo creo que se quedó ahí marcada la idea de que El Quijote, pues no, sí es una joya, sí es un clásico, sí está bien escrito lo que tú quieras, y trae mucha
pues trae mucha enseñanza, Sí. pero no atrapa, ¿no? Sí, O sea, pero ¿estás de acuerdo que no tenemos que leer como... bueno, eso, a mí se me hace que eso es lo padre hoy en día. No tienes que leer lo que te decían que estabas obligado a leer. Y que yo al decirlo, bueno, quizá va a haber gente que diga, pues está mal, ¿no? Y se va a decepcionar de mí, lo siento mucho, pero no creo que vaya a pasar. Pero también me sucedió con uno de mis escritores favoritos, por mucho tiempo fue Gabriel García Márquez. Y yo a Gabriel García Márquez no llegué por sus obras más representativas, llegué al revés, ¿no? Pero bueno, a mí, Noé Sánchez, a mí eso es lo que se me hace bien padre la lectura, o sea, que te va llevando por caminos inimaginables, entonces a final de cuentas vas decidiendo conforme tus gustos, ¿no? Porque claro. yo, por ejemplo, nunca hago un juicio sobre lo que lee alguien. O sea, si alguien me dice, yo leo por ejemplo, hay tantos autores tan cuestionados, ¿no? Como Pablo Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y cuando alguien me dice, pues yo digo, pues está bien, o sea, si así te gusta leer eso, lee, ¿no? Entonces, como que está en esa libertad de decisión de acuerdo al gusto. Y eso está padre también. Bastante. Y bueno, ya confesando aquí nuestros secretos de lectura, yo recuerdo que el primer libro que me atrapó y se trata de un género pues como que de novela, pero a la vez es una historia real, una novela real. Es un libro que se llama Clamor en el Barrio, que es la historia de un ex drogadicto, cómo cambió su vida, bueno, cómo creció y cómo se desarrolló su vida de drogadicto y cómo al final pudo salir de ese mundo de drogas. Era un librito que parecía novela, pero era real. Pero el formato de novela fue lo que a mí me atrapó, o sea, me interesó muchísimo, o sea, yo lo estaba leyendo y leyendo, a ver qué pasa con él, qué pasa con él, qué pasa cuando se casa, pero este formato en novela fue lo que finalmente me atrapó. Sí, yo pienso que está como en esa decisión de acuerdo al gusto, a la experiencia, como incluso hasta el ambiente, pero en el caso, por ejemplo, de los niños, yo creo que bueno, que además de esas experiencias que creo que compartimos respecto a la infancia, que es, pues, te lees lo que te dan en la escuela, ¿no? Cómo hacerlo como una actividad complementaria que represente esto de la creatividad, la imaginación en los niños, ¿no? Como hay mucho, creo que, desconocimiento sobre cuánto puede ayudarle a un niño la lectura. Y entonces ahí cabe como esta reflexión de leer para desarrollar, o sea, y desarrollar esta creatividad, esta imaginación, incluso hasta el lenguaje, ¿no? ¿Cómo poder enseñarles a los niños, las niñas, que la lectura es bueno para ellos, ¿no? Que a lo largo de la vida les va a ser muy útil? El típico caso está de que ¿para qué me enseñan esta materia si no la voy a utilizar en mi trabajo ¿de qué me va a servir en la vida? Pues la lectura, igual que la lectura, nos va a ayudar muchísimo en distintos aspectos, pero el poder compartirle o poder enseñar o educar a los niños de una manera divertida es donde está básicamente la ciencia. Sí, ¿qué leer? O sea, ¿qué propuesta hacerle a los niños? Que creo que hoy en día hay mucho más propuestas, muchos más editoriales dedicadas a los niños, y que abren esta posibilidad que quizá hace 20, 30 años no existían y que hoy están ahí. Entonces, quizás tomar ese camino para con los niños que no lleve consigo estos clásicos, ¿no? Porque sí, como que todos tenemos esa idea. A mí me pasó eso como hace 2 meses, ¿no? Buscando libros para los hijos. Y luego empecé con los cuentos. Y decía, pues este está padre porque a mí me gustó mucho. Y ya después me puse a pensar, a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces, y luego llevaba uno de dinosaurios porque a mí me gustan mucho los dinosaurios. Y luego me encontré otro que dije, este es, pero porque ya me imaginé, o sea, pensando en el niño, ¿no? O sea, ya más enfocado al momento en el que están ahorita y no a lo que a mí me gusta. Así es. Bueno, pues por ello platicamos con Cindy y Judith acerca de este tema, que ella es promotora de la lectura en los niños, en las infancias. Es una excelente promotora, hace muy bien este trabajo que es muy necesario, que la verdad es un nicho que hasta cierto punto estaba descuidado. Bueno, en mi conocimiento estaba descuidado y ella veo que empezó a trabajarlo de una manera excelente. Sí. Y ahora en la pandemia fue también un recurso muy importante, así que de antemano agradecemos a Cindy otra vez por la oportunidad que nos dio para platicar acerca de este tema, y ella nos platica precisamente con qué géneros empezar. Sí, y bueno, pues si les parece, escuchamos a Cindy, lo que nos compartió, y yo creo que tiene mucha relevancia este tema de buscarle
de acuerdo al desarrollo del niño, a la situación en la que están los niños, y que lo importante es leer. Sí. Vamos a ver lo que dijo Cindy en esta primera pregunta. Bueno, ya estoy interesado en leerle, y ahora, ¿cómo le hago? Leerle cuentos cortos, cuentos de situaciones. Cuando son menores de 3 años, no queremos introducir a los cuentos de hadas, no queremos todavía a los hermanos Grimm, no queremos, por supuesto, al Quijote, ni estas lecturas muy largas, ni libros convencionales como los que ven aquí, sino queremos, como les comentaba anteriormente, lecturas que vayan de la mano con el desarrollo de nuestros bebés. Es decir, si tú tienes un bebé de 6 meses, pues vas a tomar un librito de estos libros que son de puntas redondeadas, de pasta dura, y estos libros tienen situaciones, son los primeros que yo recomiendo, en donde viene biberón, cuchara, mamá, papá, gato, abuela, cocina. Vienen elementos que forman parte de su vida diaria. De su vida diaria, pues ahí está el comentario que hacía Cindy. Es un acercamiento, es una primera experiencia, más allá del género de la historia, es esta experiencia, el niño con el libro, que lo conozca, que lo sienta, que esté abrazando el libro. Sí, sensorial, y que tenga relación con lo que ve todos los días. Entonces, porque algo que no ve todos los días, estoy seguro, son letras y letras y letras. Entonces, si empiezan con cuentos, como lo dice Cindy, ¿no? De situaciones, biberón, el auto, mamá, papá, pues va a ser mucho más fácil que le llame la atención. La lectura finalmente siempre es como que empieza como por el gusto, ¿no? A mí me llama la atención mucho que tengo alumnos que en ocasiones me dicen, es que yo no sé leer. Así propongo una lectura, entonces yo no sé leer, y caray, y luego ¿cómo le han hecho? Dije, no, tal vez no te guste leer, no tengas el hábito, pero de que sabes leer. Claro. Entonces yo creo que nace en el hábito. Y ahí creo que importa, que si quieres pasamos como al otro tema, que importa mucho la importancia de los adultos, ¿no? Claro. Sí, ahorita yo decía a mi papá que me regalaste el libro, pues, nuestros maestros seguramente, pero ¿qué tanto influye que las personas que nos tienen como esa autoridad, ¿no? De autoridad o cariño de pasarnos un libro, influyen que también sean partícipes de la lectura? Tú decías ahorita algo bien padre antes de empezar, como el ejemplo, que todos decimos eso, o sea, creo que el ejemplo es el que termina arrastrando todo, ¿no? Claro. Que te vean leer y que se les antoje leer. ¿Qué tan importante es que quien promueve la lectura también le guste? Sí, es vital que quien promueva, quien invite, quien provoque el momento de lectura, pues vaya también de alguna manera con ciertas herramientas o con cierto gusto, ¿verdad? Porque es como finalmente vas a convencer. Si tú quieres que a alguien pues le guste algo que a ti te gusta, claro, tú tienes que demostrar que a ti te gusta, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo lea, pues mi hijo me tiene que ver leer, ¿verdad? Que con gusto y no por obligación y no por tarea. Si me ve a renegar cuando estoy leyendo, pues obviamente al niño no le va a gustar. Y la verdad tengo, pues claro, una experiencia muy bonita con mi hijo que apenas tiene 1 año. Ahora él toma los libros y los abre, entonces son detalles que se guardan, detalles muy personales, pero yo me quedé pensando, bueno, ¿quién te enseñó a abrir un libro? O sea, ¿quién te enseñó a hojear? O sea, ¿y por qué estás creciendo tan rápido? No crezcas tan rápido. Pero sí me sorprendió, francamente. Bueno, a mí me sorprende todo lo de mi hijo. Cualquier cosa que hace me sorprende, pero cuando empecé a ver que estaba hojeando un libro, que lo abre y que, bueno, que trata también de romper las hojas, que es algo yo creo que muy natural, y hojeando me sorprendió muchísimo. Entonces, a eso voy. Si tu hijo te ve leer, te ve que te apasiona leer, pues seguramente le va a llamar tarde que temprano la atención, ¿verdad? El hábito de leer. Así que, pues sí, es muy importante el predicar con el ejemplo. Sin embargo, unos dirán, pues es que yo no leo. Bueno, pues también se vale promover la lectura, ¿no? Sí, y además yo creo que no tiene, o sea, no tiene que existir como ese hábito para generar ese encuentro. Yo me acuerdo mucho en la plática con Cindy que le preguntábamos sobre este tema, si incluso se convertía como en un momento para compartir en familia. O sea, quizá no
tengas ese hábito como papá, como mamá, como maestro, como mentor, no lo tengas, pero puedes empezar a buscar estrategias para empezar a promoverlo incluso como una actividad compartida que le permita al niño pues encontrarse con el libro, pero también con la familia. Y eso también está muy interesante. Un momento totalmente familiar. Sí. Bueno, vamos a escuchar qué nos dijo Cindy al respecto acerca de este punto, ¿verdad? El poder fomentar la lectura, aunque quizá nosotros no tengamos tan inculcado este hábito. No importa que tú no hayas tenido acceso a la lectura o a los libros, porque si tienes esta herramienta o esta parte de papá o mamá, digo, no nada más las mamás, los papás también, por supuesto, los abuelos, ¿no? Las abuelas, no es nada más como tú como progenitor, sí puede ser sin duda una herramienta. De hecho, es lo más común. ¿Por qué? Porque el libro se vuelve un pretexto para tener un tiempo de calidad en familia. Sí, ahí está. Lo que comentabas, ¿no? Es un pretexto para reunirnos en familia. Oye, la verdad hoy en día todos estamos con nuestro celular, o sea, más que tener un momento familiar, tenemos un momento con nuestro celular. Así que, aunque nos comuniquemos con la familia en la casa con el celular, o sea, no es una especie de reunión, nos estamos distanciados irónicamente dentro de nuestra misma casa, ¿no? Pero entonces el leer viene a ser un pretexto para tener una reunión familiar. Sí. Quizá yo no lea, quizá mi pareja no lea, pero el pretexto de la reunión familiar puede propiciar a tener un momento de lectura y vuelvo a este mismo punto, ¿no? Juntarnos dentro de la casa. Sí, yo creo que también es parte de generar ese hábito de la lectura, pero también como el hábito de un momento de encuentro con la familia. Y yo digo esto, no es que forzosamente tenga que ser todos juntos, o sea, puede ser el papá y el hijo, la mamá y el hijo, pero claro, el punto es encontrar ese encuentro. Oye, y luego también como esta idea en la infancia de que es la fuerza que tienes que leer, ¿no? O sea, la obligación. Y yo lo decía ahorita con el tema del Quijote. Yo no sé si a mí me asustaron, o sea, no quiero culpar a mis maestros, pero no sé si me asustaron en que tenía que ser a fuerza, o sea, yo me acuerdo mucho que sí era, lo tienes que leer y va a haber un concurso y todo, claro, tienen que leer, y yo yo no lo voy a leer porque no me digan que lo tengo que, y a veces creo que espanta a los niños, y yo creo que todo desarrollo se ve frenado porque es una obligación, o sea, hay que decirlo, la verdad, a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas, menos leer. Fíjate, yo recuerdo, hablando de maestros, porque los maestros, bueno, un saludo a todos los maestros. Siempre todos los maestros nos dejan algo, definitivamente. Sí. Todos los maestros nos dejan algo. Yo recuerdo una maestra en secundaria, la maestra de química, que nos hacía leer el tamaño librote de química. Y decía ahí, no solamente van a leer, sino van a resumir. Y el resumen me lo van a escribir, claro, en una hoja. No, perdóname, ahí te inventé, no. El resumen tenía que estar escrito en el mismo libro, en la hoja del libro. O sea, ahora sí que letra sobre letra. O sea, en los bordes, en la sangría, en los espacios que están en la hoja, wow, ahí teníamos que escribir el resumen. Así, lleno. La maestra decía, tiene que estar lleno. Hagan el resumen y no quiero ningún espacio en blanco en la hoja. Pues entonces decías, caray, o sea, tengo que leer todo el capítulo y aparte llenar todos los espacios en blanco y donde había letras también no importaba del resumen. Pregúntame algo de química el día de hoy. Sé algo, ¿no? Pero a lo que voy, ese tipo de cuestiones se quedan muy marcados, ¿no? Entonces, sí, el leer por obligación, el leer porque tengo que cumplir y no leer por aprender, no leer por experimentar. Entonces, nosotros leíamos porque le teníamos miedo a la maestra. Sí, y bueno, y acá también, yo creo que cabe como esta, no sé, como quizás sentido común, pero el hecho de que Cindy, que es una promotora de lectura, también lo diga, como no va por el camino de la obligación, sino hay que disfrutarlo. Y yo coincido con ese tema del disfrute, como ahorita que decías con tu hijo, ¿no? Y como que todos lo vemos con los niños. Disfrutar es esa parte de agarrar el libro, o sea, hay gente que, bueno, hay gente. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba, a mí me pasaba que le prestaba un libro a los hijos
Y luego pues empezaban y lo arrugaban y yo, no, es que no es para eso. Y yo, pues sí son para eso, o sea, porque hay libros hay libros de acuerdo a las edades, por eso son más gruesos unos, para que no suceda exactamente eso, porque es más sensorial, para que le pueda dar la vuelta, las ilustraciones, eso sí, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de disfrutar la lectura, o sea, lleva eso a que tenga esa conexión el libro con el niño de acuerdo a ese momento en el que está. Cindy hablaba mucho como de situaciones, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es el secreto también. No verlo como una obligación, pero sí disfrutarlo. Yo insisto en que a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer algo. O sea, cuando me dicen, lo tienes que hacer a fuerza, parece que acá nuestra cabeza dice, no lo voy a hacer. Bueno, y ahí también platicabas algo muy interesante, ¿no? Que a todos nos ha pasado. El hecho de reprimir de alguna manera, en este caso a los niños. El libro se trata así, el libro se guarda así, el libro no nos maltrata. Entonces, desde ahí ya como que se vuelve una experiencia un poquito no tan divertida, porque me están reprimiendo. Claro, se le enseña al niño de otra manera cómo cuidar las cosas, definitivamente. Pero viene como que el niño resiente en primera instancia esta represión, ¿no? El libro es algo sagrado que no puedo ni tocar si no traigo guantes, ¿no? O si no me bañé, no me lavé las manos, ni para qué tocar el libro, porque no se puede. No, yo creo que hay que propiciar un momento divertido, sí enseñarle a los niños, quizás si es un libro de una sola copia, que vale muchísimo, pero a lo que voy es divertido leer, o sea, no es algo tedioso, no es algo aburrido, no es algo que se convierta un momento así de... pues no sé, llamarlo de mucha delicadeza. Entonces, que sea todo lo contrario, ¿no? Que podemos experimentar con un libro. Sí, pues yo también creo que bueno, acá como aprovecho para hacer como el comercial de la universidad, pero yo creo que muchas instancias, sobre todo educativas, han hecho un esfuerzo en eso. Sí, ha habido un proceso como de adaptación. La universidad ha abierto una propuesta, bueno, Cindy trabaja en eso, pero hay mucha gente, la promotora de lectura, tiene una colección, la universidad para lectura para infancia. Yo creo que ahí está lo que es distinto hace algunos años, pero que hay que seguir todavía rompiendo como esa barrera de ver la lectura como algo, o sea, no solo lo pueden hacer los adultos, los libros, o sea, leer en silencio, por ejemplo. Yo la verdad tengo un problema con eso, o sea, que los niños les dicen, es que es en silencio. Pues no, la verdad no, o sea, si el niño está leyendo y quiere gritar porque está contento, pues que grite. Y hay mucha gente que está haciendo esfuerzos en la ciudad para promover una lectura de esta forma como más, yo le llamo que es como más interactiva, más vivida, y que ayuda al niño a explorar la lectura de una forma distinta. Y a una edad temprana, ¿verdad? Porque sí, creemos que el leer es hasta que... Estás en primaria. Exactamente, ya aprendí vocales, ya aprendí sílabas, ya aprendí consonantes, entonces ahí como que se va formando la lectura, pero no, o sea, la experiencia de la lectura, y Cindy lo ha dicho, o sea, inicia desde que nacen, ¿no? Sí. Desde que nacen totalmente. Y bueno, también hay que comentar otro punto importante acerca de lo que nos comentaba Cindy, que hoy en día pues tenemos recursos increíbles para los niños, ¿verdad? Lo comentabas ahorita, libros con materiales ideales para las energías y las cuestiones de los niños, para que sean resistentes. Entonces vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo Cindy al respecto. Hay muchísimos autores, ilustradores, tipos de libros. Esto es maravilloso porque el libro ya no es este formato convencional de páginas y una portada y otra y listo, sino tenemos libros pop-up, libros de tela, libros sin palabras, puras imágenes, libros que se leen al revés, libros que abres con solapas y se arma algo ahí. Entonces, claro, ¿no? Esto está a favor y sin duda actualmente la literatura infanto-juvenil está teniendo un boom, tanto en la calidad literaria como en la calidad en cuanto a ediciones. Pues la lectura está creciendo, eso es bueno, lo decías, la universidad ha hecho un esfuerzo importante en este ámbito, en este propósito, y se tiene que mantener porque obviamente tenemos mucha infancia, tenemos nuevas generaciones, tenemos niños que están creciendo con una tecnología distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es importante echar mano de estos recursos. Sí, y luego quisiera extenderme un poquito en eso también. Para quienes nos escuchan y no son parte como de la comunidad universitaria, yo siempre digo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es de Ciudad Juárez, o sea,
todos estos talleres, estas actividades, cursos que se ofrecen, algunos con costos simbólicos, pero tienen un costo, otros gratuitos, son para toda la comunidad. O sea, no tienen que ser ni hijos de un empleado, ni hijos de un maestro, ni hermanos de un estudiante. O sea, si ustedes ven que hay alguna actividad en la universidad que sea de este tipo, son para toda la comunidad y pueden venir los niños de cualquier parte de la ciudad. Entonces la universidad hace mucho trabajo al respecto y creo que es válido decirlo. Por ejemplo, bueno, ahorita está cerrado por tema de la pandemia, ¿no? Pero esperemos que pronto la librería del Centro Cultural de las Fronteras tiene un espacio para niños y está muy bonito, está padre. Y no es un espacio solamente para ciertos niños, o sea, todos los niños pueden venir y pueden llevarse o comprar un libro, ¿no? Pero en esa parte pues también está muy padre porque está creado precisamente para despertar como esa inquietud, interés en los niños. Sí, es importante decirlo para que nuestra audiencia en general, que nos está escuchando, pues sepa, se acerque con toda confianza, si les inquieta la cuestión de la lectura en la infancia, pues se acerquen cómodamente a la universidad. Está para brindar ese tipo de servicios y al contrario, la universidad contenta de poder participar, de poder ayudar, de poder ofrecer este tipo de herramientas importantes hoy en día. Y el espacio aquí vuelvo a decir lo mismo que tú dijiste, el espacio del CCF, del Centro Cultural de las Fronteras, es increíble. Padre, sí. La librería universitaria está increíble, hay una cantidad muy amplia de números de literatura, y para niños también, el área de niños es increíble, se antoja, o sea, más que leer, que sí se invita, pero se antoja a pasar un momento divertido, interesante, una experiencia muy divertida, que eso es lo que pues yo he visto y he experimentado también, ¿verdad? O sea, más que libros, que sí nos gustan los libros, se antoja para pasar un buen momento ahí, agradable, y hay varias actividades dentro de estos espacios. Y que la lectura, así como es, que se antoje, ¿no? Que sea algo que sea lejos, insisto, del tema de una obligación, que sea algo que lo quiero hacer. Y creo que los niños en eso son como muy, pues siempre muestran de forma genuina lo que quieren, y si logramos acercar los libros de esa forma y la lectura, pues es mucho mejor. Así es, así que pues ahí está básicamente la invitación para cuando esta cuestión pase de la pandemia y se vuelva a reactivar de una forma pues normal, aunque mucho se ha dicho de esta nueva normalidad que tanto vaya a cambiar, pero bueno, cuando ya empecemos con actividades más abiertas, más públicas, pues hay que aprovecharlas y que nuestra audiencia, nuestros amigos, nuestros conocidos puedan aprovechar todas estas herramientas que la verdad son muy buenas y hacen falta. Y bueno, Noé, pues prácticamente llegamos al final de este episodio de La Pizarra Podcast, este tema tan importante, tema que la verdad yo atesoro, me llevo mucho aprendizaje, estoy en este punto precisamente del fomento de la lectura con niños, en mi caso con mi hijo, ¿verdad? Estoy en ese punto, entonces me llevo mucho y hay mucho que practicar. Claro, sí, y bueno, la invitación, insisto, en que está abierta, que consulten toda la oferta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en relación con esto, ¿no? De promover la lectura, particularmente en el tema que hemos abordado hoy con los niños. Y también, pues, nuestra invitación a que hagamos grande esta comunidad que tenemos a través de las redes sociales en UACJ-TV. Pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también ahora en Spotify como UACJ-TV Oficial. Solamente tienen que teclear eso y les va a aparecer todo el contenido que realizamos desde esta instancia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es, Noé. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, Abraham. Gracias, Noé. Hasta la próxima.